Change TV. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Enfermería, Salud y Bienestar, en donde más el Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. A nombre de nuestra titular, la maestra Eva Reyes Gómez, les damos la más cordial bienvenida. Hoy me toca estar con ustedes en esta nueva emisión. Mi nombre es Norma Martínez y para mí es un gusto compartir con ustedes esta maravillosa hora. También quiero recordarles que seguimos en COVID, en esta pandemia de COVID-19, por lo cual debemos de seguir nosotros las indicaciones que nos den nuestras autoridades sanitarias. Es importante la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo vacunarnos. Estamos en una semana de vacunación de los adolescentes de 12 a 14 años de edad en las diferentes unidades de salud como centros de salud, ISSSTE y en algunas explanadas que las autoridades sanitarias nos dan. No olviden también enviar todos sus mensajes por Facebook Live, los estaremos contestando. Asimismo, el tema de hoy es súper interesante. El tema de hoy es aportaciones de enfermería en la atención desde la salud colectiva. ¿Pero qué es la salud colectiva? Bueno, emerge en la década de los 70 como respuesta a las movilizaciones sociales de la época. Esta corriente de pensamiento y movimiento social contra su estudio del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. En los procesos sociales que determinan perfiles de salud, enfermedad, cuidado y muerte. Lo que se ha denominado así como determinación social de la salud, la enfermería tiene una participación importante en la atención, ya que permite concebir a la salud y a la enfermedad como hechos fundamentales sociales y no solo biológicos. Para que a partir de ello se plantee la práctica disciplinar con el objetivo principal de centrarnos en las personas, las familias y los colectivos, que comparten un contexto social particular y que tiene prácticas y saberes particulares históricamente determinados. Se nos plantean los retos de volver a trabajar con y para las comunidades, fungir como intérpretes mediadores, definir una postura ética y política ante la atención de la salud y de la enfermedad. Para ello tenemos una invitada de lujo, ella es nuestra candidata maestra de Medicina Social, Virginia Damaris Escobar de la Rosa, que es experta en este tema. Vamos a hablar un poco más de tu currículum, Damaris, y de verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros compartiendo tu saber durante esta hora. Muchas gracias. Damaris es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEO. Asimismo, es candidata a la maestría en Medicina Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. También tiene un diplomado en Antropología Médica por la Facultad de Medicina y en Docencia Universitaria por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Actualmente cursa un diplomado sobre fundamentos y procesos de la evaluación educativa, tendencias actuales del 2022. Cuenta con cursos de actualización disciplinares de docencia y en el área de ciencias sociales. Ha colaborado impartiendo talleres a grupos de nivel de licenciatura sobre farmacología y administración de medicamentos durante el embarazo. Ha elaborado instrumentos para la recolección de información en investigación e introducción de la metodología de la investigación, así como ha impartido cursos modulares en la licenciatura de enfermería de la Universidad de la Salud en las materias de salud pública y atención primaria a la salud e investigación de ciencias de la salud y ecología. Fue ayudante de investigación en el área de salud y sociedad del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Es coautora de 5 artículos de divulgación con un capítulo de libro y un libro. Ha participado en eventos académicos con presentaciones orales a nivel nacional e internacional. Formó parte de la comisión de elaboración del plan de estudios de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia del Centro Universitario Regeneracional Santa María Jalpa del Márquez del Programa de Escuelas Universitarias en Oaxaca. Asimismo, actualmente ella es jefa de unidad departamental de planes y programas operativos de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Bueno, para nosotros es grato que compartas con nosotros, como te comenté, en esta hora acerca de tu expertise de un tema que pocos, entre ellos me sumo, pocos conocemos. Actualmente estamos muy casados con la parte de la determinación social en salud, con la parte de salud pública, pero de repente se inserta
una nueva asignatura que es importante para el colectivo, que es esta salud colectiva. Pero, ¿qué es salud colectiva, Damaris? ¿Y cómo concibe la salud colectiva el concepto de salud que normalmente conocemos en salud pública? Claro, gracias, Norma. Pues quisiera agradecer la invitación y bueno, iniciar diciendo un poco de este contexto en el que emerge la salud colectiva latinoamericana, porque eso es importante. La salud colectiva latinoamericana nace o emerge en la década de los 70 y esto pues acompañado de un contexto social muy particular, ¿no? Venía Latinoamérica viviendo un contexto de dictaduras, de movilizaciones sociales y es un terreno fértil para que nazca la salud colectiva. La salud colectiva tiene como principal interés el estudio de las necesidades sociales de las comunidades, ¿no? Eso es sumamente importante, o de los colectivos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, o en contraste con la salud pública, que se enfoca en las poblaciones y que la salud pública las entiende como la suma de individuos o de grupos, la salud colectiva entiende a los colectivos como aquellos espacios en donde los sujetos, las sujetas, comparten un contexto social muy particular y eso es sumamente importante para la salud colectiva. Entonces, emerge en la década de los 70, después de estas movilizaciones, dictaduras, por ejemplo, como en Chile, en Ecuador, ¿no? En México, los movimientos sociales estudiantiles, laborales, campesinos, y emerge entonces como una lucha social también, ¿no? Entonces, es muy, muy importante porque emerge ligado a las movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, el centro son los colectivos y sus necesidades. Eso es, digamos, en esencia, el interés de la salud colectiva. Y evidentemente también sus necesidades de salud, ¿no? Que están justamente enmarcadas en todo este contexto social en el que vivimos, pero que también está históricamente determinado, porque evidentemente pues no es lo mismo o no era lo mismo haber vivido en la década de los 70 con todo este contexto que se vivía, como vivir en este contexto social actual, ¿no? Entonces eso también es muy importante para la salud colectiva, reconocer el momento histórico, porque de esa forma también se determinan los perfiles de salud de enfermedad, ¿no? Hace 50 años enfermábamos de una forma muy particular, moríamos de formas muy particulares, nos cuidábamos de formas muy particulares y actualmente pues es completamente distinto y tiene que ver con este contexto social, pero también histórico, ¿no? La salud colectiva, al centrarse en las necesidades sociales de los individuos, las familias y los colectivos, también concibe la salud de una forma muy particular, ¿no? Regularmente en el área de la salud, pues consideramos la definición de la OMS, ¿no? Como una definición que va guiando nuestra práctica, ¿no? Y conviene como recordar que la OMS la reconoce o define a la salud como ese estado de completo bienestar físico, social y mental y no solo la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en la salud colectiva es importante reconocer que hay otras formas de concebir a la salud, ¿no? Podemos concebir, por ejemplo, a la salud como capacidad normativa o capacidad adaptativa. Y en este sentido es importante, por ejemplo, pensar en aquellas personas, yo pienso ahorita en mis lentes, ¿no? Yo uso los lentes porque no veo bien y podríamos decir que estoy enferma, pero yo diría, bueno, no estoy enferma, simplemente me pongo mis lentes y puedo cumplir como con mis actividades, mis metas y todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea de pensar a la salud como una capacidad normativa o adaptativa es cómo las personas, los sujetos, las sujetas, nos adaptamos justamente para cumplir con nuestras actividades, ¿no? Y en ese sentido también podemos pensar como una dimensión subjetiva de la salud y también de la enfermedad. Entonces podemos decir, bueno, sí, uso lentes, no veo bien, pero no estoy enfermo o no estoy enferma, no estoy sana porque puedo cumplir. O pienso también en las personas que en los deportistas paralímpicos, quizá podríamos decir, bueno, ellos están enfermos, ¿no? Tienen una discapacidad, claro que la tienen, sin embargo, ellos podrían decir, bueno, pero soy sano, soy sana porque cumplo mis objetivos, cumplo mis metas, ¿no? Y en ese sentido, la salud se concibe de una forma mucho más amplia, ¿no? También para la salud colectiva es importante reconocerlo como un bien social individual y colectivo,
pero particularmente para la salud colectiva latinoamericana, reconocerlo como un derecho público fundamental, ¿no? Un bien social público. Entonces, la salud colectiva retoma estas definiciones y se aleja o se distancia un poco de la definición de la OMS. Decimos, bueno, sí, eso puede ser la salud, pero es importante reconocerla de forma mucho más amplia y mucho más general, mucho más grande. Ok. Muy bien explicado, la verdad me queda mucho más claro, te agradezco mucho, Damaris, esta parte de explicación porque justo me hacía ruido la concepción en cuanto a salud y esto es bien importante porque muchas veces llegamos a las instituciones de salud y lo primero que preguntamos es que vemos que a lo mejor le duele poquito y ya está enfermo y a lo mejor dice, bueno, sí tengo una enfermedad, pero no me incapacita para hacer mi trabajo, porque es algo más importante, por ejemplo, las personas que tienen empleos que no son formales, que tú quieres incapacitarlos porque ya tú ves que no le está funcionando su rodillita y pues eso es imposible porque tú tienes que ver la percepción de la salud de la persona, darle un tratamiento y él sigue haciendo sus funciones, o sea, a veces eso se nos olvida, la parte cualitativa, lo subjetivo, lo que nos indica justamente la persona que tiene el padecimiento y que nosotros lo agravamos cuando no es la percepción de la persona, o sea, eso te aúna mucho mejor en esta parte de la salud colectiva. Obviamente, en el siguiente bloque vamos a empezar a aunar más de esta parte de salud colectiva de diferentes enfoques, que eso es importante, para lo cual les decimos que no nos tardamos, síganos en este programa, vamos a un corte comercial, no tardamos y sigan aquí en su programa Enfermería, Salud y Bienestar, donde más por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí con una excelente invitada. Gracias, Damaris. Bueno, yo he desarrollado mi habilidad mental gracias a mi coach, que me ha ayudado a crear y planificar mejores estrategias para tener un mejor resultado. Igual así me ha ayudado muchísimo a ser disciplinado, constante, perseverante, enfocado y mentalizado en lo que yo quiero lograr. Tuve la oportunidad de viajar a Chihuahua, donde se me presentó la oportunidad en cuestión de horas, lo planifiqué en minutos y básicamente al siguiente día o en horas ya estaba volando para Chihuahua, que eso me trajo pues, conocer un nuevo estado, una nueva cultura, vivir experiencias nuevas con gente nueva, que bueno, pues yo básicamente vivir la experiencia de lo que se vive realmente allá en ese estado. Igual me trataron muy bien, se portaron muy amables conmigo, la verdad me llevé un buen sabor de boca de Chihuahua, que espero y pronto se pueda repetir la oportunidad, pero eso es básicamente lo que he hecho, las tomas de decisiones, de lo que he analizado, planificado y ejecutado. La personalidad de las marcas son únicas, al igual que la relación entre colaboradores y proveedores. Por ello, el fomentar los talentos hará que las organizaciones lleguen a ser líderes y con una personalidad empoderada e inolvidable. Que tu organización forme parte de las que transforman al mundo. Black 7.
Change TV. Change TV. Hola, hola, buenas tardes. Seguimos aquí en su programa Enfermería, Salud y Bienestar. ¿Dónde más? Aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí, con este súper tema que es las aportaciones de enfermería en la atención desde la salud colectiva. Obviamente súper bien acompañados con Damaris, que la cual sigo agradeciendo mucho su participación en este programa, sobre todo porque es un tema que está, como tú bien dices, no es que sea nuevo. Sin embargo, sí cambia mucho la perspectiva en cuanto a un sistema de salud y en cuanto a la perspectiva propia de enfermería en la atención hacia los pacientes. Pero antes quiero recordarles que debido a que muchos de ustedes que amablemente nos siguen en cada programa, pues nos pedían una constancia con valor curricular, entonces se hicieron las gestiones necesarias con la maestra Eva Reyes y la televisora y acordamos que ustedes, si ven 3 programas y contestan a las preguntas que les vamos a poner en el segundo y tercer bloque y las envían al siguiente correo que va a aparecer en sus pantallas, que es changeconstancias@gmail.com, y una pequeña cuota de recuperación, pueden tener esta constancia de valor curricular. Ahora, por favor, anoten y presten atención a las 3 preguntas que ustedes amablemente tendrán que enviar al correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Estas 3 preguntas son: ¿en qué contexto surge la salud colectiva? La segunda de ellas: ¿qué concepciones de la salud desde la salud colectiva debería de adoptar la enfermería? Y por último, ¿cuáles son los aportes de la enfermería para la atención desde la salud colectiva? No olviden enviar sus respuestas al correo changeconstancia@gmail.com. Hablando justamente de salud colectiva, para poder llevar a cabo esta diferenciación que hablábamos justo en el corte, es que normalmente en las escuelas estamos más casados con la parte de salud pública y las determinantes sociales de la salud. De hecho, muchas investigaciones, de hecho el enfoque de la mayoría de las universidades, tenemos esta parte de ver las determinantes sociales de la salud por las cuales nosotros crecemos, nos desarrollamos, morimos. De hecho, los programas de salud están muy enfocados en estas determinantes sociales de la salud. De hecho, la OMS pues es quien las maneja más, hasta nos ponen sus marcos conceptuales de determinantes sociales de la salud. Pero entonces llega este nuevo chip de la salud colectiva y nos dice: sí, está bien, no estamos peleados ni con la salud pública ni con el que maneja las determinantes sociales de la salud. Sin embargo, nos indican que se puede aunar más a los programas de salud y también a la parte de educación dentro de las escuelas para tener un contexto mucho más amplio y poder entonces sí combatir muchas vamos a decir, de los problemas de salud que actualmente rigen. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible siguen y no, o sea, ya vamos para el 2025 y de haber pasado objetivo de desarrollo de milenio, pasamos a estos ODS y seguimos con los mismos problemas de salud. Entonces, sí es de llamar la atención que justamente si tenemos otro tipo de enfoque que pueda abonar a poder lograr estos objetivos de desarrollo sostenibles, y llega algo que la verdad no es muy conocido. A mi persona, ¿no? No quiere decir que todos los demás no lo conozcan. Los objetivos las determinantes sociales de la salud versus la determinación social en salud. Damaris, ¿son iguales? ¿Hay diferencias? ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí, claro. Es bien importante como poder reconocer que existen marcos para el estudio de los procesos sociales que determinan la salud y la enfermedad, ¿no? También quisiera como acotar que siempre hablamos de salud, pero es un proceso que va acompañado. Hablamos de un proceso salud-enfermedad y algunos autores como algunos antropólogos pues también han incluido el concepto de atención y cuidado, ¿no? Entonces es un proceso amplio.
Hay marcos que nos permiten estudiar estos procesos sociales que tienen una implicación directa en este proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. Y bueno, uno de ellos es el que justamente, como nos dices, Norma, es las determinantes sociales de la salud, ¿no? Justamente cerca del año 2005 se constituye la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. La OMS no, digamos, no afirma que sea propiamente suya, pero es de la comisión, de una comisión directamente de la OMS. Entonces surge la Comisión de Determinantes y esta comisión define a las determinantes sociales como aquellas situaciones en las que las personas nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos, trabajamos, y también incluye al sistema de salud, ¿no? Entonces, en esta definición, pues podríamos pensar como en todas estas condiciones de vida que determinan justamente la forma en cómo vamos viviendo. Esto surge ahí por 2008. Y efectivamente, pues no es nuevo, aunque al ser la OMS, pues una instancia, digamos, formal, pues adopta justamente el modelo de las determinantes, ¿no? De hecho, hay algunos autores como Marmot, en donde enlistan justamente 10 determinantes sociales de la OMS, y un poquito de la crítica que hace la salud colectiva es que dice, bueno, no puede haber solo 10 determinantes, ¿no? Hay una infinidad de determinantes que tendríamos que considerar, pero bueno, ellos logran caracterizar 10, ¿no? Sin embargo, también en la década de los 70s, en Canadá, Lalonde desarrolla también un modelo de determinantes sociales, ¿no? Entonces son unos 30 o 40 años antes de la Comisión de Determinantes de la OMS. Y Lalonde nos dice que hay 4 factores importantes que determinan el proceso de salud de enfermedad, ¿no? Y él dice, bueno, se incluyen, por ejemplo, los estilos de vida como uno de los primeros factores, y ahí podríamos pensar la forma en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, etcétera, ¿no? También Marc Lalonde nos dice, bueno, dentro de este modelo podríamos pensar en el medio ambiente, la contaminación física, química, etcétera, eso también determinará el proceso de salud de enfermedad. La biología humana, cómo nos constituimos, cómo estamos constituidos genéticamente, biológicamente, y los servicios de salud, ¿no? Entonces, Lalonde plantea estos 4 elementos como factores que determinan el proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, también en esa década de los 70s, como ya les comentaba hace un ratito, pues surge la medicina social y salud colectiva, porque también eso es importante señalarlo. A veces escuchamos hablar de la medicina social o de la salud colectiva, pero a veces los escuchamos juntos y en realidad es lo mismo, no es la misma corriente. Entonces surge la medicina social y la salud colectiva con esta perspectiva de la determinación social de la salud, ¿no? Entonces, de inicio, el nombre es distinto, ¿no? La OMS y la Lalonde hablan de determinantes sociales, y la salud colectiva latinoamericana habla de determinación social de la salud. Aquí aparecen como 2 elementos importantes que estudia la salud colectiva. Por un lado, la determinación propiamente dicha, que se refiere a este contexto social que incluye lo económico, lo político y lo ideológico y cultural, ¿no? Dice la determinación social de la salud que la salud y la enfermedad están determinados por esos 3 grandes procesos sociales, ¿no? Y en ese sentido quisiera poner un ejemplo. En México, pues tenemos un contexto económico muy particular, ¿no? Dependemos de muchos otros países, por ejemplo, de hacer exportaciones, importaciones, y eso va determinando también como el nivel económico del país y de las personas, de las familias, de los colectivos. Políticamente, también el poder en México se ejerce de formas muy particulares, y eso también determina la salud y la enfermedad. Y lo ideológico y lo cultural, pues yo creo que es como de los elementos
más importantes, ¿no? Tenemos ideas muy concretas de qué es salud, de qué es enfermedad en el país, de cómo cuidarnos, de cómo morimos, de qué rituales hacemos también para la muerte, para la vida, para la salud. Y entonces todos estos elementos determinan justamente la salud y la enfermedad. Y podríamos pensar, por ejemplo, en algún otro país como, no sé, se me ocurre como Francia, ¿no? Países europeos, en donde justamente económicamente están en otra posición, ¿no? Políticamente es completamente distinto, ideológico y culturalmente también es distinto. Y eso hace que justamente a veces nos preguntemos, ¿por qué en Francia tienen una mejor vida? ¿No? ¿Por qué les ofrecen mejores cosas? ¿Por qué viven de forma distinta? Pues porque tiene que ver con este contexto socioeconómico y político en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, en la salud colectiva es importante, por un lado, estos procesos sociales, estos 3 procesos sociales que determinarán los perfiles de salud y enfermedad y muerte, y por el otro lado, las prácticas de cuidado. Y reitero, también esto es históricamente determinado, ¿no? No nos cuidamos de la misma forma en cómo nos cuidábamos a lo mejor o en cómo se cuidaban nuestros antepasados en la época de la conquista, ¿no? Entonces, la salud colectiva tiene 2 grandes objetos de estudio: la determinación social con estos 3 grandes procesos y las prácticas y saberes. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas muy amplias que estudia la salud colectiva, pero en términos muy concretos podríamos señalar estos 2. Muchísimas gracias, Damaris. Pues justo ya vimos la diferenciación entre determinante social de salud y la determinación social, para que ahora sí vayamos en el siguiente bloque con un tema que también es, creo que muy propicio. La salud pública versus la salud colectiva. ¿Son lo mismo? ¿Se pueden complementar? Esto lo vamos a ver en el próximo bloque. Por favor, síganos acompañando. Vamos a ir al próximo bloque, que es nuestro tercer bloque. Vamos a repetirle las 3 preguntas para que tengan su constancia con valor curricular. Síganos aquí en su programa Enfermería, Salud y Bienestar por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Change TV. Bueno, yo he desarrollado mi habilidad mental gracias a mi coach, que me ha ayudado a crear y planificar mejores estrategias para tener un mejor resultado. Igual así me ha ayudado muchísimo a ser disciplinado, constante, perseverante, enfocado y mentalizado en lo que yo quiero lograr. Tuve la oportunidad de viajar a Chihuahua, donde se me presentó la oportunidad en cuestión de horas. Lo planifiqué en minutos y básicamente al siguiente día o en horas ya estaba volando para Chihuahua, que eso me trajo pues, conocer un nuevo estado, una nueva cultura, vivir experiencias nuevas con gente nueva, que bueno, pues yo básicamente vivir la experiencia de lo que se vive realmente allá en ese estado. Y igual me trataron muy bien, se portaron muy amables conmigo. La verdad me llevé un buen sabor de boca de Chihuahua, que espero y pronto se pueda repetir la oportunidad, pero eso es básicamente lo que he hecho, las tomas de decisiones, de lo que he analizado, planificado y ejecutado.
La personalidad de las marcas son únicas, al igual que la relación entre colaboradores y proveedores. Por ello, el fomentar los talentos hará que las organizaciones lleguen a ser líderes y con una personalidad empoderada e inolvidable. Que tu organización forme parte de las que transforman al mundo. Black 7. Change TV. Hola, hola, seguimos aquí en su programa Enfermería, Salud y Bienestar por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Muy bien acompañados de Damaris, hablando acerca de las aportaciones de enfermería desde el enfoque de salud colectiva. Quiero repetir con ustedes las 3 preguntas para que sean enviadas en el correo que va a aparecer en sus pantallas, que es constanciaschange@gmail.com. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿En qué contexto surge la salud colectiva? ¿Qué concepciones de salud desde la salud colectiva debería de adoptar la enfermería? Y por último, ¿cuáles son los aportes de la enfermería para la atención desde la salud colectiva? No olviden enviarlos a sus respuestas al correo changeconstancias@gmail.com. Bueno, Damaris, en el bloque pasado vimos ya la diferencia de las determinantes sociales de la salud que se manejan en salud pública y las determinación social que se manejan en salud colectiva. Ahora vamos a esta diferenciación. ¿Cómo se diferencia la salud pública de la salud colectiva? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿Cuáles son sus aportaciones? ¿Si están peleadas unas con otras o se complementan? Sí, esto es importante definirlo porque pues a veces hasta nosotros mismos tenemos dificultades para decir cuál es cuál, ¿no? Entonces, a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué es la salud colectiva? Y no sabemos cómo explicarlo y decimos, bueno, pues como la salud pública, ¿no? Pero en realidad no es así, son distintas, justamente partiendo de los modelos que lo sustentan. La salud pública tiene como principal objeto de estudio la frecuencia de las enfermedades en la población, ¿no? Y entendiendo la población como aquella suma de individuos. Sin embargo, la salud colectiva, el principal objeto de estudio es justamente las necesidades de salud de las personas, que no se agotan en estas necesidades de salud física y mental, ¿no? También aquellas necesidades sociales de salud, ¿no? Y justamente ahorita estaba recordando que hace un par de semestres, justamente en la materia de salud colectiva, los estudiantes hicieron como un diagnóstico de necesidades y se encontraron con que en este contexto de pandemia, en una familia había habido una persona, un padre de familia que había perdido el trabajo, ¿no? Entonces, justamente era una necesidad social, ¿no? Entonces, no se agotan las necesidades de salud y los estudiantes lo que hicieron fue dar información sobre qué cosas podría hacer la persona para tener un recurso económico que le permitiera apoyar a su familia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también la enfermería puede brindar atención, no nada más, digamos, de forma directa con procedimientos y todo esto, sino también brindar información. Entonces, recuerdo que esta persona después entró a trabajar a una aplicación y de repartidor, y esto le permitió justamente generar recursos, ¿no? Entonces, esto es como un buen ejemplo de estas necesidades sociales, como para hacer la distinción del objeto de estudio entre la salud pública. El paradigma que sustenta, por ejemplo, a la salud pública, pues es el positivismo,
¿no? Lo cuantitativo, justamente la salud pública pues nos da esos datos de cuántos enfermamos, cuántos estamos sanos, cuántos morimos, ¿no? Y en el contexto también de esta pandemia del COVID, lo vimos mucho en televisión, nos daban toda esta información. Por otro lado, la salud colectiva pues se sustenta en paradigmas sociocríticos o naturalistas también, ¿no? Justamente que nos permite pensar en qué ambientes naturales se desarrollan las personas. Y entonces ya no nos enfocamos solo en los números, sino tratar de comprender por qué pasan las cosas. Las herramientas metodológicas que utilizan, en el caso de la salud pública, la epidemiología clásica o la epidemiología tradicional, que justamente se encarga de contar cuántos, de qué se están muriendo, nos puede decir, bueno, de esos que se están muriendo, cuántos fueron hombres, cuántas fueron mujeres, etcétera, ¿no? En el caso de la salud colectiva, no recurrimos a la epidemiología clásica o a la epidemiología tradicional, pero utilizamos como herramienta la epidemiología social, ¿no? Y también Jaime Breil la ha denominado como epidemiología crítica, y justamente lo que nos permite esta herramienta no es contar, porque eso ya lo hace la salud pública, sino tratar de comprender por qué, ¿no? ¿Por qué mueren más mujeres o por qué mueren más hombres, ¿no? O pienso, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, ¿por qué Estados Unidos fue el país con mayor número de muertos, ¿no? No es casual, ¿no? Entonces la salud pública nos podría decir, bueno, un X porcentaje fueron migrantes. Bueno, ¿y por qué los migrantes están muriendo más que el resto de la población en Estados Unidos? Pues es por eso, ¿no? Justamente eso lo permite hacer la epidemiología social para explicar, bueno, son migrantes, seguramente no tienen acceso a la atención, ¿no? Tienen mala alimentación probablemente, los trabajos son mal pagados, ¿no? Y entonces esto lo puede hacer justamente. Y pasó igual en México, o sea, ¿por qué se agravó la enfermedad en México? Pues porque tenemos personas obesas, con sobrepeso, sobre todo con enfermedades cardiovasculares que agravan enfermedad. Entonces, por eso hubo más muertes. Así es. ¿No? Entonces, llegas en esta coyuntiva, no se trató bien o tenemos arrastrando una serie de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles, que son las famosas crónico-degenerativas, ¿no? Así es, ¿no? Y también podríamos pensar, bueno, en México quizá las personas con enfermedades no transmisibles, pero también no todas, a lo mejor los más desfavorecidos, ¿no? Los más pobres. Entonces, justamente esto lo permite hacer la epidemiología social o la epidemiología crítica, ¿no? Tratar de comprender por qué eso que nos dice la salud pública se está dando de esa forma, ¿no? Y en este sentido podemos ver justamente que son complementarias, no son para nada enemigas, ¿no? Las técnicas de recolección de información en la salud pública, pues utilizamos o se utilizan los censos, las encuestas, y en la salud colectiva nos inclinamos más por técnicas más cualitativas, las entrevistas, las historias de vida, autobiografías, itinerarios terapéuticos, que también es bien interesante, ¿no? En la salud colectiva nos acercamos de esa forma a conocer qué tanto tienen que pasar las personas para acceder a la atención, ¿no? Justamente estos itinerarios terapéuticos como itinerarios de viaje, ¿no? ¿De dónde a dónde voy para ir accediendo a ciertas cosas? Justo en un programa anterior con la maestra Catherine veíamos lo de la lactancia materna. Es que se me vino a la mente, en donde la lactancia materna somos de los últimos países que damos lactancia materna. Y ya tenemos la estadística, pero ahora en la parte de salud colectiva podríamos saber la percepción de las personas, ¿por qué no das lactancia materna? Y entonces irnos a esas causas de las personas, ¿no? Que haría falta, ¿por qué no lactan las personas, ¿no? Y entonces con una entrevista justamente Claro. podríamos llegar a esas causas. Claro, y reitero, ¿no? En ese sentido vamos complementando la información, pero también las intervenciones que podemos ofrecer a las personas, ¿no? Los marcos teóricos que la sustentan, pues decíamos en el bloque anterior, la salud pública se sustenta en el marco de las determinantes sociales de la salud, de la Comisión de Determinantes de la OMS,
Y en el caso de la salud colectiva, pues se sustenta primero en el marxismo, eso es importante, ¿no? Porque justamente parte como de este reconocimiento de las condiciones de vida y en la determinación social de la salud. Sí. Muy social. Sí, claro. Y bueno, ¿cuál es el papel de los profesionales de la salud y particularmente de enfermería? En la salud pública, los salubristas, como se les denomina, pues tienen un papel de interventores técnico-normativos, ¿no? Esto es que cumplen regularmente pues lo que se establece en las políticas públicas, lo que establece el Estado y que va encaminado evidentemente a la población, pero viene dictado pues desde arriba, ¿no? Desde el Estado. Y la función de los salubristas es cumplirlo técnicamente. Eso ha ido cambiando con el tiempo porque también, bueno, desde que empiezan a entrar otros marcos, pues también la salud pública ha empezado como a cambiar estas prácticas, ¿no? Y dentro de la salud colectiva se les denomina colectivistas a los profesionales en salud colectiva, fungen más bien como intérpretes mediadores, ¿no? Es decir, y ahí justo entra enfermería, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a las personas, interpretamos lo que nos están diciendo, pero aparte somos mediadores entre las personas, los grupos, los colectivos y las instituciones, ¿no? Y también en ese sentido, los actores son completamente distintos, porque la salud pública, al fungir como técnicos normativos, pues sus actores son las instituciones, ¿sí? Sin embargo, en la salud colectiva, sus principales actores son los sujetos, las sujetas, las familias, los colectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos las necesidades de esos actores principales y mediamos entre ellos y las instituciones, ¿no? Entonces, con esto me parece podríamos pensar estas diferencias entre la salud pública y la salud colectiva, no son lo mismo, pero tampoco son enemigas, ¿no? Son complementarias, se retroalimentan entre ambas y mientras una encuentra sus límites para explicar ciertas cosas, la otra puede tratar de comprender qué es lo que pasa y viceversa. Ok, perfectísimo, pues ya va quedando más claro esta parte de salud colectiva versus salud pública, que definitivamente no está peleada una con la otra. Dimos esta parte de ejemplos en donde se complementan perfectamente bien. Al final de cuentas, el objetivo es la percepción de la salud de las personas, ¿no? Eso es importante, no solo mi parte hegemónica como algo muy biológico donde yo vea que están bien las personas, sino también desde su perspectiva de salud. Vamos a continuar con este excelente tema del enfoque de salud colectiva desde esta perspectiva también de enfermería. No, vamos a nuestro último corte, no tardamos. Síganos aquí, por favor, en su programa Enfermería, Salud y Bienestar por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Change TV. La toma de decisiones para mí ha sido fundamental, ya que de estas ha dependido los podiums que he logrado. Un ejemplo de ello fue en la carrera de Guadalajara, donde yo me encontraba peleando la tercera posición. Ya para la última vuelta y en la última curva, yo tomé la decisión de aplicar la estrategia de lo ya aprendido para así poder lograr el primer lugar. Mi experiencia que he adquirido a lo largo de este 2021 me ha ayudado a tomar mejores decisiones rápidas en el momento justo para así poder lograr más victorias. Al momento de tú tomar alguna decisión, debes de analizarlo, visualizarlo y ejecutarlo sin dudar. No olvides seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter como Edwin Ray Steel y en Instagram EdwinRT51 y hasta la victoria siempre.
Las ideas generan acciones. Las acciones generan movimientos. Y los movimientos generan cambios. Sé parte de Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. El conocimiento es tu fuerza mental. Aprender, ejecutar y crecer es la motivación que te impulsará día a día a evolucionar. Vuélvete parte de la gente que evoluciona y transforma al mundo. Black 7. Change TV. Change TV. Hola, hola, regresamos a nuestro último bloque, muy bien acompañados con este interesante tema y seguimos acompañados de Damaris en este tema de aportaciones en enfermería desde el enfoque de salud colectiva. No olviden enviar sus respuestas al correo de changeconstancias@gmail.com. Esto es importante para su constancia con valor curricular. Pues ya regresando en este último bloque, queda Damaris preguntarnos, ya entendemos qué es la salud colectiva, sabemos sus diferenciaciones con la salud pública, sabemos qué son las determinantes sociales de la salud, la determinación social también, ya la vemos, pero en esta parte del enfoque de salud colectiva, ¿cuáles serían las aportaciones que puede hacer enfermería? ¿Cuáles son sus retos y desafíos en esta parte de salud colectiva? Que sería muy importante que con esto termináramos este bloque. Sí, ¿qué nos queda, no, hacer en la parte de enfermería? Creo que algo interesante es reconocernos como agentes de cambio. Necesitamos cambiar la forma en cómo brindamos atención a las personas, ¿no? Dejar de regañar, por ejemplo, ¿no? Pienso todo el tiempo, queremos regañar a la gente y en realidad eso no es así. Ser agentes de cambio, pero también reconocer el contexto en el que las personas están viviendo, ¿no? La gente no decide la forma de vivir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tendríamos por qué regañar por qué está viviendo así las personas, ¿no? Entonces, ser agentes de cambio, escucharlos, reconocer estos contextos, pero también reconocer, por ejemplo, el contexto ideológico y cultural, ¿no? Eso es bien importante. La gente, a partir de lo que culturalmente se ha pensado sobre el cuidado de la salud, es como se cuida, ¿no? Entonces, también tendríamos que considerar estos elementos culturales e ideológicos para poder reconocer las necesidades de las personas. Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Ser intérpretes mediadores. Ser intérpretes mediadores, escuchar lo que la gente realmente requiere, lo que necesita y poder fungir como mediadores entre las personas y las instituciones. Hay por ahí alguna teoría de necesidades en donde se refiere a las necesidades sentidas. Es importante escuchar justamente estas necesidades sentidas. Ser guías, ¿no? Ser guías y crear ambientes pedagógicos, y en este sentido hago referencia, por ejemplo, a la promoción de la salud y a la prevención de la salud. Hemos también pensado durante mucho tiempo que somos quienes podemos educar a las personas, ¿no? Cuando en realidad la gente sabe cómo cuidarse, ¿no? Entonces, creemos justamente desde un modelo médico hegemónico que nosotros como profesionales poseemos todo el conocimiento y por eso educamos, ¿no? Y lo pongo entre comillas a las personas. Más bien, creo que en enfermería tendríamos que pensar en ser guías, ¿no?
sí, sentarnos, dialogar, pero dialogar de una forma horizontal con las personas para poder pensar cuáles son esas necesidades sentidas y qué podríamos hacer, ¿no? Y entonces guiar, dar información que permita justamente a las personas ir tomando decisiones, ¿no? Justo tú decías algo bien importante, Damaris, que era las personas de comunidades rurales donde no existimos nosotros como equipo de salud, cuidan su salud, ¿no? O sea, no, y ya de repente dices, ya al fin va a llegar el doctor o la enfermera a esta zona rural y entonces ya va a hacer lo que dice el doctor, ¿no? Desde ahí estamos mal. Ellos cuidaban su salud desde antes que llegáramos nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces eso también es importante reconocerlo porque también va definiendo nuestra práctica profesional y disciplinar, ¿no? Entonces, se convierte también en un asunto pues más horizontal, ¿no? Vamos a escucharnos, ¿no? ¿Qué propuestas tienes? Y en ese sentido también potenciamos justamente las capacidades de las personas, ¿no? Porque si no, entonces las personas se consideran o no se consideran sujetas de derecho y tampoco pueden tomar decisiones, ¿no? Y entonces enfermería deberíamos de contribuir a que ellos puedan ir tomando decisiones sobre su propio cuidado y sobre su propia salud. También definitivamente creo que algo importante es asumir una postura ética y política, ¿no? ¿A quién va dirigidos mis cuidados, la atención que yo puedo ofrecer, ¿no? ¿Cómo uso ese ejercicio del poder? Porque al ser profesionales justamente tenemos la posibilidad de ir dictando ciertas cosas. O me convierto en un profesional de enfermería que de manera impositiva o punitiva digo qué es lo que se debe de hacer, o me convierto y me formo como un profesional de enfermería en donde justamente este ejercicio del poder lo utilice como para sentarme y dialogar, ¿no? Y potenciar ciertas capacidades. Entonces creo que una postura ética y política es sumamente importante. Y bueno, requerimos como tener asociaciones interdisciplinares, ¿no? La salud colectiva justamente permite pensar la atención de la salud con aportes de otras disciplinas, por ejemplo, la antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía, ¿no? La enfermería, la salud colectiva no están ni peleadas ni son aisladas de otras disciplinas y se requiere participar con ellas. Justo eso que acabas de decir, algo que marca mucho el Instituto de Salud Pública es ¿por qué son obesas las personas? Eres obesa porque comes mucho. Y decían, no, ya hay que quitarnos justo esa mirada y decir todo el contexto de las personas. Sí. Eres atacada por mercadotecnia, que es que invierten muchísimo dinero, donde te meten una idea de que los refrescos azucarados unen a las personas. Vas al súper y luego ves productos ultraprocesados para la compra y los productos que son saludables hacia el fondo. Y justo insertarnos en la parte de las políticas públicas. Ahora, ¿qué se hace? Que van a tu casa las hortalizas de Xochimilco, donde es mucho más económico, al alcance con 100 pesos, compras toda una despensa. O sea, esas cosas también son importantes insertarnos nosotros y no marcar a las personas. Tú eres obesa porque comes mucho. Tú eres obesa porque no te gusta hacer ejercicio, cuando a lo mejor viven en una colonia donde no puedes salir ni siquiera a la esquina porque te asaltan, ¿no? Entonces eso creo que es bien importante y justo la salud colectiva también lo dice, ok, a ver, vamos a llegar a un acuerdo entre tú y yo. ¿Qué necesitarías para que en tu casa se pudiera hacer ejercicio? ¿Qué necesitarías para que en tu comunidad lleguen los productos de la canasta básica que no sean estos alimentos ultraprocesados? ¿Qué necesitas para tener ahora sí salud mental? Que justo en la pandemia puso o sea, nos topamos con que ya salen enfermedades de salud mental. Entonces, justo la salud colectiva, por lo que tú nos estás diciendo, el quehacer de enfermería tiene mucho que abarcar para justamente con la participación del colectivo poder llegar a estos acuerdos que en verdad satisfagan su percepción de la salud, ¿no? Su perspectiva de la salud y no solo cumplir con programas ya establecidos de salud pública, y que eso es importante. Sí, así es. Digo, también ahorita pensaba como en este diálogo con las personas, pensaba qué podemos hacer justamente desde enfermería para que, bueno, si decimos, si la gente no está haciendo ejercicio,
¿qué le puedo ofrecer, no? Yo recuerdo que justamente hace algunas semanas terminamos prácticas de la materia de salud colectiva y lo que hacían los estudiantes era, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a hablar de actividad física, pero no de actividad física en el gimnasio, ¿no? O sea, primero para eso hay que saber si la gente tiene dinero para acceder a un gimnasio, ¿no? Entonces, ellos que ofrecieron actividades en donde las personas pudieran usar bolsas de arroz, por ejemplo, ¿no? Botellas con agua, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo ofrecer a las personas justamente para decir, bueno, necesitas hacer ejercicio, te puedo recomendar algunas actividades utilizando lo que tienes en casa y con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante. Y bueno, dentro de estos retos, requerimos regresar a las comunidades, ¿no? Regresar, pero reconocer sus contextos, también saber cuáles son los recursos de los que disponen, ¿no? No podemos llegar y lo que hacemos regularmente, hablar, por ejemplo, de alimentación saludable y decir, tiene que comer pescado, cuando no sabemos si realmente la gente dispone de esos recursos, ¿no? Entonces, regresar a la gente, escucharlos, trabajar con y para las personas, ¿no? No extraer solamente información de ellos, de ellas e irnos sin hacer o aportar algo, ¿no? Necesitamos trabajar con ellos, formar profesionales evidentemente con mirada crítica, justamente cuando nos pregunten o nos digan, bueno, la persona tiene obesidad, bueno, empezar a pensar, ¿y por qué? ¿No? Digo, los trabajadores salen a trabajar, a laborar y lo que nos encontramos en la calle son tamales. O sea, la gente come lo que encontramos, pero también para lo que nos alcanza, ¿no? Entonces tendríamos que formar profesionales con mirada crítica para que antes de cuestionar y de regañar, podamos pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. Perfectamente. ¿Con qué cerraríamos? ¿Qué le dirías a quien nos está observando? ¿Para qué ayuda la parte de salud colectiva? ¿Qué les dirías a nuestros estudiantes? ¿Qué le dirías a los profesionales de la salud acerca de este nuevo enfoque de salud colectiva? Sí, yo creo que es sumamente importante cuestionar, ¿no? Cuestionar todo el tiempo, ustedes, los estudiantes, cuestionar incluso la manera en cómo van aprendiendo, ¿no? En cómo nosotros los docentes enseñamos y como profesionales, pues también cuestionar la forma en cómo estamos brindando atención. Yo creo que eso es bien, bien, bien importante, pero más allá de cuestionar, siempre proponer. Exactamente, perfecto. De verdad, muchísimas gracias. A nombre de nuestra titular, la maestra Eva Reyes, te damos de verdad la gratitud de haber estado acompañándonos durante esta hora, Damaris, y esperemos que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de escucharte, de compartir con nosotros este tipo de otros enfoques que no conocemos normalmente para actualizarnos y sobre todo para cambiar nuestra forma de actuar, porque a final de cuentas el objetivo es en la salud de las personas desde su perspectiva y obviamente desde la parte del profesionalismo de enfermería, que creo que eso no lo podemos dejar por un lado, ¿no? Tienen que estar los dos conjuntos. Muchísimas gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos durante esta hora y pues no se pierdan el próximo viernes la próxima emisión de su programa Enfermería, Salud y Bienestar, donde más aquí en Change TV, la televisión del cambio está aquí. Adiós.